La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos. Esto es De la A a la Z, Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Estamos transmitiendo a través de CET Televisión, canal 26.1 en señal digital y a través del 126 en señal de cable. También a través de CET Radio nos estamos enlazando con la red estatal de radiodifusoras a todo el interior del estado. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo y bueno, pues también deseando que estén todos muy bien por allá. Vía Facebook Live de la Secretaría de Educación pueden seguir la transmisión de este programa a través de www.cep.puebla.gov.mx. Y antes de comenzar el programa, quiero darle la bienvenida y, por supuesto, todo nuestro agradecimiento a Alejandra Varela García. Ella es intérprete en lengua de señas mexicanas, que nos estará acompañando durante todo el programa. Muchísimas gracias, Alejandra. Por otro lado, les comento que la Secretaría de Educación tiene a su disposición 2 líneas telefónicas para que puedan comunicarse con ellos en caso de que exista alguna duda, alguna situación no resuelta, etcétera. El teléfono es 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25 con un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así que, bueno, si usted requiere hacer alguna aclaración o tiene alguna pregunta, estas 2 líneas telefónicas están a su entera disposición para alumnos, padres y también para los docentes. Por otro lado, les hemos insistido acerca de este pacto comunitario que hay que realizarlo de manera responsable para acabar lo más pronto posible con esta pandemia. Vamos a lavarnos las manos de manera frecuente y por lo menos durante 20 segundos y con mucha jabonadura. También vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. También, bueno, se sugiere mantener una sana distancia de 1.5 a 2 metros. Vamos a evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca, por favor. Y si necesitamos salir, hay que utilizar el cubreboca al salir de casa de manera responsable y sobre todo correcta. No hay que estarlo tocando del frente, solamente de los resortes. Si el cubreboca es desechable, llegamos y lo tiramos a la basura. Si es de tela, también llegamos y lo lavamos con agua y mucho jabón. Ahí está. Bueno, este pacto comunitario lo hacemos de manera responsable. Si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y bueno, ahora vamos a continuación a presentarle la programación que tenemos para usted en el canal 26.1 para que dé seguimiento de las clases. En cuanto a preescolar, de lunes a viernes, de 8:30 a 9 de la mañana. Primaria, primero, segundo y tercer grado, lunes a viernes de 11:30 a 12 del día. Primarias, pero cuarto, quinto y sexto grado, lunes a viernes de 1:30 a 2 de la tarde por el canal 26.1. Esta es la programación Aprende en Casa. Bien, por otro lado, educación indígena, lunes a viernes de 3 a 3:30. En cuanto a secundarias, lunes a viernes de 4:30 a 5 de la tarde y el bachillerato de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche. Ahí está. Y bueno, fíjense que también a lo largo del día se están transmitiendo cápsulas con información de educación especial, educación física y educación para adultos. Así que les sugerimos que estén muy pendientes de todo lo que se prepara para todos ustedes y los horarios de transmisión para que vayan dando seguimiento a las clases que están tomando los alumnos. Bien, y bueno, pues ahora vamos a iniciar propiamente con el tema, presentando a nuestras invitadas del día de hoy. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe la maestra Eleazar Ruiz Sánchez. Ella es directora de Educación Primaria. Maestra, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes, Gaby. Pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Qué gusto que nos acompañe también la maestra María de los Ángeles Martínez Tecillo. Ella es jefa del Departamento de Apoyo Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación Primaria. Maestra, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí nuevamente para
abordar los abordar temas, los ¿verdad? temas con mucho gusto. Qué gusto que nos acompañen y que estén con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de las recomendaciones para el aprendizaje. Qué importante es la preparación que tiene el docente para realizar sus clases, el temario, qué es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a decir, qué es lo que le vamos a dejar a los niños, pero cuando ya pasó la clase, después de que ya tuvieron este conocimiento, hay ciertas tareas, hay ciertos encargos que los docentes les dejan a los chicos para reforzar, ¿verdad?, estos conocimientos. Entonces, podríamos empezar, ¿qué deben hacer los docentes, maestra, en este sentido? Bueno, hoy vamos a hablarles del tema de lo que son las actividades de reforzamiento o conocidas por todos como tareas o encomiendas. Y esas actividades de reforzamiento o tareas o encomiendas se derivan de una planeación. Cuando el maestro tiene su planeación, de ahí el diseño de esas actividades, vamos a ver que los docentes primeramente deben seleccionar los aprendizajes esperados en función de su importancia, priorizando los contenidos. Después, las actividades deben ser cortas, concretas y específicas, que cuenten con un inicio, con un desarrollo y con un cierre. Las actividades diseñadas por los docentes deben tener una motivación, tienen que ser dinámicas, divertidas, que se puedan realizar de manera autónoma o también actividades que se puedan realizar ahorita involucrando a la familia. Claro, por la situación que estamos viviendo es importante, o bueno, en el caso que se requiera, también incluir algún miembro de la familia. Qué importante hacer que estos aprendizajes sean concretos, sean cortos, muy directos, para que queden en la mente de los pequeños, maestra. Sí, efectivamente, todas estas actividades tenemos que irlas basando después de haber realizado la clase. Son las actividades que tenemos que poner al niño para que ellos tengan un reforzamiento del contenido que vimos en clase, pero que no sean tan largas que se pierda el propósito para el cual están diseñadas. Tienen que ser cortas, tienen que ser concretas, tienen que ser divertidas. En algunas ocasiones no se logra específicamente que sean divertidas por la misma naturaleza del contenido, claro. ¿sí? Pero sí debemos ver que tengan ese aspecto lúdico, porque sabemos que el aprendizaje del niño es más lúdico. Así es, sobre todo por la situación que estamos viviendo, maestra, ver el contexto, los elementos que podemos tomar de lo que tenemos al alcance, ¿no? Ahora no vamos a poder salir a comprar diversos materiales, etcétera, pero dependerá de la creatividad y justamente vamos a echar a volar la imaginación, y a esto se refiere esta cuestión del contenido, ¿no? Así es, y para esto aquí presentamos 3 preguntas generadoras que nos van a ayudar con el contenido para poder ir presentando cuáles pueden ser esas actividades, y tenemos las preguntas que son: ¿qué tipo de actividades debemos dejar a nuestros alumnos de reforzamiento, verdad? ¿Qué espero que mis alumnos realicen en casa para reforzar los aprendizajes? Y cuando mis alumnos elaboran actividades, ¿qué debo observar? Son 3 preguntas que nos van a ayudar a guiarnos en relación a estas actividades de reforzamiento, tareas o encomiendas que los maestros dejamos a que nuestros niños realicen después de haber. Tienen 2 propósitos. 1, al finalizar un contenido, un aprendizaje, para ver qué tanto mi alumno comprendió o se apropió de ese conocimiento, o también antes de iniciar un aprendizaje nuevo que nos permita contextualizarlo y excavar sus conocimientos previos del alumno. Claro, y también, bueno, siento que ya teniendo aterrizadas estas preguntas, será mucho más fácil también para los docentes el poder contextualizar estas tareas, reforzar estas labores, etcétera. ¿Qué les parece si vamos desglosando estas 3 preguntas de manera individual para ir teniendo mayor conocimiento? ¿Qué les parece si iniciamos con la primera? ¿Qué tipo de actividades debo dejarle a mis alumnos? La respuesta sería las actividades que debemos dejarle con nuestros alumnos, principalmente las que van enfocadas al razonamiento, las actividades de fortalecimiento, son comúnmente llamadas tareas o también encomiendas. Pueden ser actividades apegadas al momento en el que está viviendo el alumno,
al contexto o al aprendizaje que se pretende lograr, porque en ocasiones el alumno está viviendo un acontecimiento y él quiere expresarlo. Entonces dices, pues, el maestro tiene que aprovechar esa parte del alumno para que plasme en su cuaderno, en su libreta, ese conocimiento, ese contexto que está viviendo, porque tienen que ser contextualizadas también. No podemos dejar una tarea que está fuera del alcance del alumno, fuera de su contexto. Por ejemplo, el día de hoy es un día en donde estamos conmemorando el aniversario 110 de la Revolución Mexicana y entonces seguramente las encomiendas relacionadas del día de hoy pues son en cuestión del día que estamos viviendo. Sí, efectivamente, algunas pueden ser anticipadas. Si ya como maestro sé que voy a tocar el tema, bueno, a lo mejor y le pido que traiga algún relato o alguna canción, ¿verdad? Que nos digan si conocen un museo, aquí tenemos la Casa de los Hermanos Cerdán, cuestiones así que acerquen al niño a la fecha y que tengan un significado para él contextual, Claro. ¿sí? Y que efectivamente tenga a su alcance, porque también eso es muy importante, que tenga en estos momentos al alcance. Bueno, y no solo estos momentos, de siempre, porque si no, a veces generamos actividades que probablemente habrá niños que las puedan cumplir, las puedan ejecutar muy bien, pero habrá niños que estén en desigualdad de oportunidad y que no tengan a su alcance los elementos para poder realizar la encomienda que da el maestro. Claro, fíjese qué responsabilidad el tratar de generalizar estas encomiendas para que todos los niños en mayor o menor manera los puedan realizar y sobre todo les puedan ayudar a su desarrollo. Así es, y creo que ahorita el aniversario de la Revolución Mexicana, los maestros tienen mucho que sacar de ahí, desde un corrido, una canción, un relato, una carta, alguno de los personajes, o sea, algo que al alumno lo puede motivar y al mismo tiempo lo contextualiza. Incluso se pueden disfrazar de Adelitas, Claro. de Valentinas, Sí. y tenemos los personajes vivos y el relato que los alumnos puedan decir. Resalto nuevamente la creatividad y la gran disposición que han tenido todos los docentes por la situación que se está viviendo, y no de ahora, de antes también hay muchos maestros muy creativos que hacen el aprendizaje y el entendimiento de una manera sumamente lúdica. Nos vamos ahora, ¿les parece bien?, con la pregunta número 2. ¿Qué espero que mis alumnos realicen en casa para reforzar los aprendizajes? Bueno, esperamos toda la creatividad que el alumno pueda tener. Entre ellas vamos a encontrar que las actividades creativas pueden ser la carta, ahorita un personaje de la Revolución Mexicana, el recado, la receta, una receta de cocina, el instructivo, la redacción de un cuento, la redacción de una leyenda, la rima, las coplas, la fábula, adivinanzas, chistes, esquemas del aparato respiratorio, del aparato digestivo o de sistemas, una maqueta con materiales que cuenten en casita, manualidades y elaboración de instrumentos musicales. Hay que desarrollar la creatividad también de los pequeños. Les podemos, o no sé si en su experiencia han dejado alguna de estas tareas y les ha sorprendido el trabajo realizado por los pequeños, si nos gustan compartir. Sí, efectivamente, estas actividades que nosotros estamos aquí marcando como de reforzamiento son de manera general actividades que podemos utilizar para dejar a los niños en casa como parte del reforzamiento del aprendizaje. Y efectivamente, cuando nosotros dejamos al niño esa creatividad, realmente es sorprendente los trabajos que nos presentan. A veces con los materiales mínimos hay niños que hacen genialidades. Con los elementos mínimos con los que cuentan, podemos ver que desarrollan una gran maqueta, incluyen sus juguetes, a lo mejor en las manualidades hay quienes tienen algunas destrezas y los propios padres de familia no las hemos detectado. Percibido, claro. Sí, a veces también nos damos cuenta que tienen mucha habilidad para dibujar.
Claro. O con también su simple lápiz. para la escritura. La A lo mejor, escritura. bueno, al dejarles un instructivo, el seguimiento de reglas, ¿no? La carta, los pasos que se requieren para realizarla, y a lo mejor nos damos cuenta del nivel descriptivo que tienen. Y aparte de eso, estas actividades de reforzamiento, tareas o encomiendas nos permiten no solo evaluar lo que esté realizando el niño, sino también podemos evaluar otras actividades como la puntuación, la ortografía, la coordinancia de las palabras, o sea, todo el esquema que nos brinda la herramienta del español, podemos evaluarlo con una tarea llamativa para el niño y motivadora. No precisamente tiene que ser algo cansado, algo con cantidad, sino con calidad, para que el alumno pueda reforzar realmente ese aprendizaje y pueda ir reforzando sus habilidades de conocimiento. Claro, yo recuerdo que apenas mi hijo me dijo, ¿me puedes guardar la caja del cereal cuando se acabe? Yo dije, bueno, ¿y me puedes guardar tal cosa? Sí, bueno, y ya se lo di. Pues hizo una batería, porque le habían pedido un instrumento musical, hizo una batería. A mí me sorprendió porque, bueno, pues no conocía tanto sus habilidades manuales, pero son este tipo de situaciones y elementos que nos van a ayudar a reforzar justamente las habilidades de los pequeños. Bien, vamos ahora con la siguiente pregunta. Bueno, seguimos, ¿no? Con esta misma pregunta, pero estas son las actividades para el razonamiento. Así es, tenemos los maestros dentro de las tareas, actividades de recomendación o encomiendas. También tenemos actividades para el reforzamiento, y dentro de esas actividades para reforzar el razonamiento, el pensamiento de los niños, pues tenemos el planteamiento y resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana, la elaboración de experimentos, la preparación de alimentos, la redacción de un tema diverso, la elaboración de un croquis, que son actividades que nos llevan a que el alumno ponga en práctica principalmente el razonamiento, el cálculo mental, que juega un papel importante para el desarrollo de esa habilidad de pensamiento. Claro, y sobre todo, maestra, también a partir de, bueno, ustedes están en la educación primaria, también de acuerdo a la edad es como se encomiendan este tipo de trabajos para desarrollar estas habilidades, pero tiene mucho que ver la edad y la complejidad, ¿no? Tienen que ir como a la par. Sí, es la edad, la edad que tiene el niño y los contenidos que vamos abordando. Recordemos que todos nuestros contenidos ya llevan una gradualidad y las tareas, las encomiendas van a ir diseñadas de acuerdo a los contenidos y al propósito que se tiene. Pero en cada uno de estos deberes que debe cumplir el niño, no solamente vamos a evaluar el propósito, sino que junto con eso van otros elementos que nosotros podemos ver, lo que mencionabas hace un momento, por ejemplo, la creatividad del niño. ¿Sí? Cómo de una caja de cereal puedo convertirlo en otra cosa. Pero no solamente voy a evaluar en qué convirtió el objeto, sino que allí me está mostrando que, por ejemplo, ya tengo alguna noción de lo que puedo hacer con una caja de cartón que para otro pudiera ser basura. ¿Sí? Y ahí ya está empleando sus conocimientos sobre el reciclaje. Entonces, yo como maestro, que tengo ya esa percepción de ver mi aprendizaje que yo debo ir conduciendo con los niños, ir juntando esos elementos que van a ir permitiendo que aplique los conocimientos que va adquiriendo a lo largo del ciclo escolar y me lo manifieste en un trabajo, en un proyecto que yo le deje de tarea, de deber, de cumplir. Aquí hablábamos, por ejemplo, de la elaboración de croquis, la redacción de temas diferentes, la elaboración de experimentos. No solamente podemos evaluar al chico por el experimento, cómo lo realizó, sino que también los materiales que utilizó, la redacción que hizo, la secuencia que llevó a cabo, la numeración, la congruencia de los pasos que siguió. Entonces, estas tareas nos sirven de mucho para ir como que concretando los aprendizajes e ir teniendo la percepción
de cómo el niño está aprendiendo y de una forma muy integral, muy global. Hacia allá es donde nosotros los maestros debemos ver las tareas. Por eso es importante que las tareas las realice el niño de forma autónoma, ¿sí? Porque luego no sabemos si es la tarea del niño o la tarea del papá. Y eso a mí como maestro no me permite ver los avances o qué tengo que reforzar en X niño para ver si efectivamente está aprendiendo, está aplicando esos conocimientos, Claro. o el papá. Así es. Sí. Bien, y sobre todo también esta situación que es importante, bueno, yo creo que ustedes perciben, ¿no? Cuando una maqueta lo hizo el niño o una maqueta lo hizo el papá, pero a lo mejor la maqueta no está tan bien realizada, pero en el proceso, por la resolución de problemas, cómo le hicieron, el método que utilizaron a lo mejor es mucho más valioso que finalmente el resultado, ¿no, maestra? Así es, y creo que algo que comentabas, Gaby, hace rato, estas actividades de reforzamiento, tareas o encomiendas, sí van de acuerdo al grado que se está trabajando, aun cuando se marque ahí que tenemos actividades para el razonamiento, el planteamiento y resolución de problemas. También en primer año se ve el planteamiento y resolución de problemas. Los niños de primero, de manera oral, comienzan a hacer sus planteamientos de problemas de acuerdo a su contexto próximo que tienen. Ellos también hacen de decir, bueno, si voy a la tienda a comprarme una paleta y llevo 5 pesos y la paleta vale 3 pesos, ¿cuánto me voy a gastar? ¿O cuánto me van a dar de cambio? Las inferencias que realizan al momento de plantear de manera oral les sirven mucho. Cuando ya aterrizan en el planteamiento del problema a través de la escritura, pues es un fortalecimiento de razonamiento totalmente valioso que el maestro debe ir considerando dentro del programa de su evaluación. Porque no solamente la tarea tiene una sola función de decir que se entretenga el niño, no, tiene que ir enfocada a mejorar el aprendizaje. Esa es la tarea, esa es la función que desempeñan estas tareas de fortalecimiento o las actividades de fortalecimiento, tareas o encomiendas que se le vaya dejando a los niños. Claro, y además también, bueno, la situación que estamos ahora, que estamos en casa, que estamos viviendo, por ejemplo, aquí en la preparación de alimentos, la recomendación es esta convivencia que se da. Obviamente, si se requiere estufa, bueno, pues eso lo hará el adulto, pero la preparación de los ingredientes y vamos a hacerlo y pásame esto y ahora tú el otro, esa convivencia que se da más allá del resultado de lo que les hayan dejado, yo creo que también es una parte integral y es una función muy importante en este tipo de tareas. Claro que sí, y principalmente en la preparación de alimentos también nos vamos en los grados superiores, porque ahí no solamente interviene la matemática, sino también intervienen otras disciplinas como el español, las ciencias, porque la geografía, por las costumbres, por las tradiciones, en cuanto a los platillos y en cuanto a cantidades, porque también se ve la cantidad que necesito para preparar un pastel. ¿Qué cantidad de ingredientes y qué ingredientes preparar? Para un platillo típico de la región, ¿qué necesito para el mole poblano? Entonces, preguntan a la mamá, pero también ellos van anotando qué se necesita. Y al momento de desarrollar es cuando se cuida, precisamente lo que comentaba la maestra Ángeles hace rato, de que se evalúa el proceso, que el niño siga esa secuencia, que al momento de realizar la combinación de las mezclas sea la correcta. Entonces, ese cuando yo dejo una receta de cocina o la preparación de un platillo típico de la familia, típico de la región, típico del estado, es evaluar todo el proceso y dentro de ahí no me quita revisar ortografía, puntuación, redacción, o sea, más elementos que me sirven a mí para ver qué tanto ha avanzado mi niño. A lo mejor en la primera parte que me presenta su platillo, hice ciertas observaciones, palabras que inician con mayúscula, con minúscula, después de un punto. Al segundo platillo que me hace la recomendación, él corrige ese tipo de actividades, ese tipo de escritura, y eso me sirve como un avance. De hecho, se lleva una carpeta de evaluación en los salones y ahorita se está manejando a través desde casa para que yo vaya viendo el avance que va teniendo mis alumnos. Cómo elaboró su primera receta de cocina y cómo está elaborando la última receta de cocina. Claro, y ver ese avance, ese proceso y seguramente, bueno, será considerable. Y ahora sí, nos vamos con la última pregunta.
Cuando mis alumnos elaboran actividades, ¿qué es lo que debo observar? Así es. La tercera pregunta es cuando nuestros alumnos elaboran estas actividades, el docente, ¿qué debe observar? Principalmente debe observar el desarrollo de hábitos de trabajo, de orden, de responsabilidad de los niños. El desarrollo y reforzamiento de las destrezas básicas, lo que se comentaba, la lectura, escritura, redacción, ortografía, puntuación, el recortar, pegar, moldear, dibujar, etc. Independientemente del propósito a alcanzar. Esto es lo que independientemente tengo, pero está incluido estas disciplinas que podemos ir observando. Estábamos hablando ya de la independencia de los alumnos, de que deben de hacerlo ellos, de que si se equivocan, se equivocarán ellos. Y bueno, a veces aquí está aplicado el de echando a perder se aprende, ¿verdad? Hay que dejar y darles oportunidad a los pequeños que realicen estas tareas que se les están asignando para que ellos mismos conozcan y sepan sus habilidades y sus aptitudes. Aparte del desarrollo de sus propias habilidades, también darse la oportunidad y darles la oportunidad de que ellos sean los creativos, de que ellos digan, puedo hacerlo. ¿Sí? Hay una situación de que los padres de familia luego quieren, en el afán de que el niño traiga 10 o que la maqueta sea la mejor del grupo o que el dibujo sea el mejor, yo te lo hago. Sí, hombre. Yo lo coloreo. Cuando podemos dejar que el niño, para nosotros los maestros, tiene más valor un muñequito mal hecho, pero elaborado por el niño, que uno bien hecho, que lo hizo el papá, lo hizo el hermano mayor, lo hizo. Hay gente que hasta manda a hacer con un pintor un dibujo. Sí. Y pagan porque les hagan el dibujo. Cuando le estamos quitando la oportunidad al niño de desarrollar esa creatividad, ¿sí? Y sobre todo de que esos deberes que se deben realizar nos ayudan también en desarrollar las habilidades en los niños, de tener esas habilidades de orden. Exacto. ¿Sí? De desarrollar en ellos esa responsabilidad de entregar el trabajo. Esos hábitos de trabajo, sí. que bueno, ahora en el curso que estén teniendo, bueno, a lo largo de la vida es que les van a servir y les van a ayudar muchísimo en un trabajo en donde se desempeñen. Así es. ¿Verdad? Sí. Es una situación muy importante esta cuestión de las recomendaciones para el aprendizaje. Y como a manera de conclusión, maestro, ¿nos quisiera decir algo? Claro que sí, para los maestros, para los niños, para los padres, en cuanto a las tareas, actividades de reforzamiento o encomiendas, no se trata de dejar gran cantidad de estas tareas a nuestros alumnos, se trata de dejarles tareas de calidad, que realmente se vea reflejado el avance que los alumnos van teniendo en la mejora de su aprendizaje, de un aprendizaje integral. Así Esa es la encomienda. Eso será, y con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, maestra Eleazar Ruiz Sánchez. Gracias por haber estado con nosotros este día. Gracias, maestra María de los Ángeles Martínez Tecillo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto estuvo. Muchísimas gracias. También le doy el agradecimiento a Alejandra Varela García, intérprete en lenguas de señas mexicanas, que nos estuvo acompañando esta mañana. Soy Gaby Huerta, que tenga buen fin de semana. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los